Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos. Estamos arrancando Buena Vita en 530. Hasta las 2 de la tarde nos quedamos aquí, en la Radio de las Madres. 18 grados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. 19 la máxima para esta jornada. Está un poco raro, hay un poco de viento, se está nublando el cielo, no sé, viene lluvia. Está raro, así te lo digo, no hay anuncios de lluvia. Mañana miércoles mínima de 9, máxima de 17 grados, quedan todavía algunos días un tanto fresquitos. Hola Charlie Escalante, están los controles centrales. Bienvenido, le digo a Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Bienvenido, Jair Sibel. Felicitas, Bonavita, ¿cómo estás vos? Bienvenido, Alejandro Aimú, Mariana Collante, Luchito Murada, equipo de traducción. Marina Manon San Severino, equipo de redes sociales. 1132 000 530, ese es el WhatsApp de la Radio de las Madres. Y por supuesto que también vamos vía streaming, Somos Radio AM 530. Bonavita en la 530. Muy bien, cómo está creciendo esta radio con suscriptores, muy bien, estoy mirando el número, estoy sorprendida. Te voy a decir algo, ¿sabes que hoy vi lo mismo porque me metí a ver el canal del Ricardo Iorio, Sí. gran rockero argentino, tiene 82.000 suscriptores y la radio tiene 80.000. Sí, no, estamos está muy ahí bien, muy bien. de un Gracias. prócer del rock. Gracias, oyentes, por sumarse a esto, porque todos los días se conectan para seguir los diferentes programas, compartir contenidos, así que la verdad que nos alegra muchísimo. Es de los pocos números que podemos citar con alegría hoy. Sí, la verdad. ¿Por qué? Bueno, aunque hay que mirar que están varios festejando, parece que metieron un gol solo porque pudieron frenar un poquito el dólar, cayó un poco el riesgo país que está sobre los 1000 puntos, o sea, todo es algarabía y hablan de un salvataje. Amigos, si te tuvieron que salvar es porque estuviste a punto de morirte ayer, tuvieron que venir a inyectarte plata para que no te lleven puesto, o sea, para que vos mismo no te lleves puesto tu gobierno. Estás con un desfibrilador en terapia intensiva, no pudiste abrir los ojos, pero estás festejando porque crees que vas a volver a jugar al fútbol. Esperá, papi, paso a paso. Pero bueno, es una subestimación que me parece tiene sus límites, está encontrando sus límites, ¿no? De ese discurso. En este momento están pasando varias cosas. Está hablando Donald Trump todavía en la Asamblea de la ONU, en los discursos, bueno, estuvo Lula, Trump, otros líderes mundiales. Enseguida vamos a citar un poco de lo que está pasando allí. Habló de Venezuela, hemos empezado a usar el poder militar supremo de Estados Unidos para destruir los terroristas de Venezuela y redes de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro. Sabemos lo que eso implica, ¿no? El riesgo que eso implica para Latinoamérica. Habló también sobre Gaza, cuestionó de manera tajante el reconocimiento internacional del Estado palestino. Dijo que es una recompensa por lo que describió como horribles atrocidades. La línea de Israel, ¿no? Es una recompensa al terrorismo, reconocer el Estado palestino. Esto es lo que dijo también hoy Donald Trump. Y además, en el marco de la ONU, dijo que las Naciones Unidas financian ataques contra países occidentales y sus fronteras muy fuerte. Una crítica al sistema mundo que viene fracasando por todos lados. Perfecto. Enseguida Jair Sibel nos va a contar un poco más de esto y hoy es el día en el que lo tenemos al querido Atilio Borón, así que todas las repercusiones aquí en el programa. En un rato habrá reunión. Milei está en camino a reunirse con Donald Trump. ¿Lo viste? ¿Lo viste o no? ¿Se puso traje o no se puso traje? Javier, me imagino que sí. ¿No? ¿Trajeado o no trajeado? Es un buen empleado. Uno de los viajes internacionales más trascendentes, dicen. Sí, claro, que es el más trascendente. O sea, era de vida o muerte que lo recibiera Donald Trump y que le habilite la billetera, sobre todo, ¿no? Primera vez que viaja a Estados Unidos, ¿no, Javier? Sí. El presidente Javier Milei llegó a Nueva York envalentonado por el respaldo explícito que le dio ayer Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional. Contento porque puede lograr este salvataje financiero. Estuvo Scott Bessent, ayer se los contábamos también, salió a respaldar, fue el primero en realidad en salir a respaldarlo. ¿Sabes quién apareció? ¿Quién?
Mauricio Macri, No. estaba previsto que el martes... Justo ahora que está todo mal. El Qué martes casualidad. había acto, había fotos, iba a encontrar, bueno, con gente de su riñón, se sabía que hoy iba a aparecer Mauricio Macri. Habló, después vamos a repasar un poco, pidió prudencia apenas ingresó a la sede del PRO. Es un momento para ser prudente. Nunca fui aquellos de que cree que cuanto peor, mejor, dijo Mauricio Macri. Cuesta a veces creerle a Mauricio Macri, que mantuvo bastante silencio hasta aquí. Bueno, atentos señores y señoras, contame esto. ¿Tenés algo en el freezer de carne? Yo nada. ¿Una milanga? Nada. ¿Una feta de salame? Nada. ¿Nada te quedó en el freezer? Oh, no, estoy mal. Día 23 del mes, querida. Claro, bueno, el gobierno oficializó la quita de retenciones a la exportación de carne bovina y aviar. ¿Qué va a pasar con los precios de las carnes? ¿No? Es una pregunta, ya tenemos un consumo muy decaído, nos dicen que el precio venía... Cuando te dicen que está bajo es que se quedó o no subió todo lo que pretendieron, ¿no? Porque bajo no estaba. Pero la eliminación de las retenciones, que abarca también a las carnes, seguramente va a tener una gran repercusión. Enseguida les vamos a contar un poco más de esto. Me salté después, cuando volvamos con Donald Trump, hablemos de lo del ibuprofeno, porque la verdad que es una barbaridad detrás de otra. Y hablando de los precios aquí, quinto aumento de la nafta en menos de un mes. Volvió a aumentar la nafta. Este incremento se suma al de la semana pasada. En total, el precio se disparó alrededor de un 8% en casi 2 meses. Hay expectativa. ¿Podría ir Guillermo Francos a hablar de lo que pasa con la ley de emergencia en discapacidad del Congreso? Bueno, lo están pidiendo los legisladores porque el gobierno la promulgó, acto seguido la cajoneó porque le dijo al Congreso, bueno, ustedes ahora digan de dónde vamos a sacar los fondos. Hay un número, que ayer lo mencionábamos, porque mientras hace esto el gobierno libera las retenciones para el sector del agro porque necesita especialmente mucha plata y aparte también es una suerte de guiño en la previa de las elecciones. La plata que resigna el costo fiscal que tiene esta medida, la de las retenciones de granos, es prácticamente equivalente a al valor que tiene aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Fíjate vos. Sí, además son dólares que van a entrar y que inmediatamente van a salir del país. La ley de emergencia en discapacidad que el gobierno no quiere aplicar. Pichetto ya dijo que intenta impulsar una moción de censura contra Franco por el incumplimiento en la aplicación de esta ley aprobada por el Congreso. Me dicen aquí que, bueno, algunos ya pasaron hoy a cargar nafta y están sufriéndolo en diferentes lugares del país. Estoy viendo algunos precios que me están tirando. Bueno, sí, es todo muy, muy difícil. La verdad que la pregunta me parece que este salvataje que propone Estados Unidos tiene sus limitaciones también, lo decíamos ayer, o sea, hasta cierto punto, un alivio que puede durar algunos días, el malestar social por lo que es la cuestión económica en Argentina, el no repunte, digamos, la no mejora de los salarios y demás, le va a pasar factura a este gobierno. Hablabas de lo de la nafta, el gobierno que domó la inflación, esto es lo que venden, me acuerdo patente, diciembre del año pasado llenaba mi moto con 9.000 pesos, una moto mediana, hoy pagué 19.000 pesos. Pero vos pagas eso y mirás el indicador de la inflación y te dicen, che, pero la tiene domada la inflación, ¿de qué te quejas? Pero 100% me subió la nafta en un año, ¿no? Bueno, la nafta, no, sí, yo obviamente te banco, pero quiero decir, repiten hasta el hartazgo, fíjate qué groso el tipo, cómo te bajó la inflación. Si mirás lo que pasa con tu factura de gas, con tu factura de energía eléctrica, y si vivís en algunos de lugares del país, sobre todo, especialmente, no, obviamente que hay inflación, y además con los salarios planchados. Totalmente, pasá por una carnicería, mirá los precios del año pasado y decime cómo están ahora. Bueno, puede que no sea inflación, puede que sea aumento de precio, viste que el presidente es verdad. Tiene una explicación para eso. Sí, cuando le preguntaron si el aumento del dólar se trasladaba a los precios, dijo, sí, pero no es inflación, ojo, es aumento de precio. Claro, porque como inflación sería conceptualmente un aumento generalizado, con que mantengas alguno pisado, por ejemplo el dólar, no sería inflacionario. En fin, estos son algunos de los temas que tenemos preparados para hoy. Bueno, vamos a hablar de lo que pasa en la Asamblea de Naciones Unidas, una asamblea marcada por el peso específico que tiene el reconocimiento a Palestina como Estado-nación, por la intervención de Donald Trump, y también te voy a contar, si llegamos, cuáles son los intereses detrás del préstamo de Estados Unidos a la Argentina, qué le interesa a Donald Trump y a
su séquito de rufianes que tiene nuestro país. Perfecto, vamos a meternos con el tema retenciones, que recién lo mencionábamos, ¿no? ¿Qué impacto puede tener? Lo que más le preocupa seguramente a quien está escuchando es ¿a cuánto se me va a ir la comida? ¿Cómo va a impactar esto en la góndola? En principio, ¿no? Después hablamos del costo fiscal, de la decisión política del gobierno. Voy a saludar a Sebastián Campo de la Federación Agraria de Pergamino para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por recibirnos. Hola, felicitas que estás. No, por favor, al contrario, el agradecido soy yo. Siempre es una oportunidad que aprovechamos para visibilizar nuestra voz, así que el agradecido soy yo y Base Federal, por supuesto. Bueno, contame, en principio, cuando Javier Milei te dice retenciones cero, Adorni en realidad, ¿no? Fue el que lo anunció ayer. ¿A vos qué te pasa? Qué sorpresa, ¿no? Para todos, lunes a la mañana, 7:50, Adorni se descuelga con esa noticia. Teniendo en cuenta que el trabajo en el agro es bastante desconocido, voy a, si me permitís, me voy a tomar un ratito y voy a explicar un poco cronológicamente qué es lo que pasa con esto. La cosecha gruesa se desarrolla durante los meses de un poquito de marzo, abril y mayo. Esos son los meses más fuertes de cosecha. ¿Qué se cosecha ahí? Soja, maíz y sorgo. Los cultivos de verano se cosechan. A partir de ahí esa mercadería sale del campo y va hasta la planta de silo, el acopio o la cooperativa que lo reciba, o si el productor tiene su propia planta, lo guardará en su propia planta. Sí. Voy a hablar, Felicita, siempre de lo que es el pequeño y mediano productor agropecuario. Está muy bien que aclares eso, sí, está muy bien. Bien. ¿Qué pasa a partir de ahí? Ya está la soja, el grano, está en el silo, está en el acopio. Bueno, te llama el tipo al que le debes la cuota de la máquina y te dice, che, Seba, tenés la cuota de la máquina que se te vence el 30 de mayo, ¿la pagás? Sí, perfecto, se descuenta, se vende soja. Te llama el del acopio y dice, che, Seba, ¿me sacaste el fertilizante fiado? ¿Te acordás? Sí, bueno, me lo cobro, te lo cobra. Te llama el dueño del campo que le alquilás y dice, che, ¿me pagás el alquiler? Perfecto. Y vos los primeros 60 días, siendo pequeño y mediano productor, vendiste un muy alto porcentaje de la cosecha ahí en lo que son los meses de mayo, junio, julio y parte de agosto. Ajá. ¿Sí? Además de eso empezás a sembrar otra vez, porque empezás a sembrar el trigo, empezás a sembrar la arveja, la cebada, el centeno, que son cultivos de invierno, entonces también empezás a vender para pagar el fertilizante, para pagar la semilla. Con lo cual la primera pregunta que se me viene es, ¿quién tiene soja hoy a 20 y pico de septiembre? Bueno, la respuesta está clara, los pequeños productores la verdad es que no, o si nos queda es muy poquitito, no te cambia la ecuación. Pero ¿quién tiene la soja? Tiene la soja el acopio que se la compró el pequeño productor y que tuvo la espalda durante 60 días o 90 días para aguantarla y venderla ahora. Imagínate este negocio, Felicitas, compraste una soja a 300.000 pesos la tonelada y la vendés a 500.000 pesos 60 días después o 90 días después. Es un buen negocio, ¿eh? Muy buen negocio, claro. El juego es para los grandes, sobre todo para los que pueden especular. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primer análisis, ¿quién es el gran beneficiario de la medida del gobierno? Bueno, los sectores más concentrados que tienen en este momento grandes cantidades de cereal. Los pequeños productores, la verdad es que no. Segundo gran beneficiario de esta medida, bueno, por supuesto, el propio gobierno nacional, que en este ya fracaso estrepitoso del modelo económico, sí, y en esta desesperación por ir a buscar dólares, dice, ¿dónde voy a buscar? ¿Dónde voy a buscar más dólares? Y bueno, se habla de que hay 9, 10 mil millones de dólares en los silobolsa, y dice, voy a buscar ahí, voy a poner estímulo para que los productores salgan a vender, y dejo de percibir lo que yo percibo por retenciones. Vos fíjate qué costo alto que decide para el gobierno con tal de que entre en dólares, o sea, está clara la desesperación. Con lo cual, la medida, Felicitas, sin lugar a duda, y yo no creo que nadie se atreva a discutir algo así, es de carácter electoral, es de carácter recaudatorio y tiene que ver con una asfixia y una desesperación para la inyección de dólares del país, y sabe que del sector agrario, por lo menos los poderes concentrados, ahí se encuentra. Entonces, dos grandes ganadores. Los tipos que la tienen, un puñado de productores y el gobierno nacional. Claro. Sebastián, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Muy interesante tu análisis. Al mismo tiempo hay una tendencia en los últimos años que hay cada vez menos pequeños productores y cada vez más grandes cerealeras acopiando el mercado. ¿Cómo entendés esta tendencia? Y si crees que esta situación va a profundizarse en los próximos tiempos. Sí, por supuesto. Hay una tendencia a la desaparición del pequeño y mediano productor de hace por lo menos 20 o 30 años. Aclaro esto, el 70% de la tierra que ven tus oyentes cuando viajan, cuando se mueven de una ciudad a otra y ven la tierra, miren los campos, el 70% está alquilado, no lo trabaja su propio dueño, o sea, hay un tercer tipo que trabaja la tierra. ¿Qué nos pasa a los productores? Los grandes pools de siembra pueden pagar arrendamientos que para nosotros son inaccesibles.
Claro. Espero estar siendo claro con lo que digo porque es difícil de explicar, pero funciona de esa manera. Y como no hay una ley de arrendamiento que regule el arrendamiento en Argentina, siendo un negocio millonario, los pequeños productores nos vemos arrinconados porque el dueño del campo elige a la gran empresa. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una seguridad de cobro, porque es eficiente a la hora del pago del alquiler de la tierra. Los pequeños productores nos vamos quedando en el camino porque nos agarra una sequía como la del 23 y nos pega, porque nos agarra una inundación como está pasando justo ahora el 9 de julio y también nos pega. Entonces, imagínate que esos grandes pools de siembra que trabajan en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, tienen un nivel de riego que es muy bajo. Nosotros tenemos un nivel de riego muy alto. Entonces la desaparición de productores, a menos que se tomen algunas medidas que no son complejas, pero que tiendan a proteger al pequeño y mediano productor, la tendencia es así. Y te digo más, si vos me preguntás a mí, Jair, yo me veo un productor desaparecido si no cambian las reglas del juego de verdad a los pequeños productores. Yo no estoy hablando de paridad de cambio, de retención de cero para todo el mundo, yo estoy hablando de segmentación de retenciones y ley de arrendamiento. Sí. ¿Qué tema, no? Porque te escuchaba hablar del arrendamiento, y digo, lees lo que pasaba hace 50, hace 80 años, y era exactamente el mismo reclamo. ¿Qué tema, no? Que en algún momento algún gobierno con tinte un poco más popular, si se quiere, va a tener que poner sobre la mesa el acceso a la tierra. Felicitas, te agrego un dato que me parece interesante. Año 1912, Grito de Alcorta. Grito de Alcorta. Nace la Federación Agraria. ¿Qué reclamaba? Lo principal. ¿Qué reclamaban los colonos de la Federación? Las condiciones de arrendamiento. Una ley de arrendamiento. Claro. Una ley de arrendamiento. 1912, pasaron más de 100 años de ese reclamo, de esa gesta. Digo, y el reclamo sigue siendo el mismo. El propietario de la tierra tiene a veces una mirada que, por supuesto, responde a su bolsillo. Si tiene una empresa que le paga más que un pequeño productor, es obvio. Ahora eso se resuelve fácil. Es política, no es mercado, es política, y se resuelve fácilmente. Este país también pasó por procesos donde las cooperativas agropecuarias crecieron y se generaron 50.000 nuevos pequeños y medianos productores. Entonces a mí que no me digan, no se puede hacer. Sí, claro que se puede hacer, es posible hacerlo. Claro que sí. Cierro con esta, Sebastián. ¿Qué puede pasar en los precios? Que me parece que es uno de los grandes temas, sobre todo por la delicada situación que estamos atravesando todos los argentinos y las argentinas. ¿Qué puede pasar con el precio de los alimentos? Leía un par de economistas ayer que decían que como la ventana es tan chiquita, no va a pasar nada. Yo pretendo dudar de esa afirmación, porque la verdad es que vivimos en un país donde los grupos empresarios, que son digamos la concentración que hay en la distribución del alimento es terrible, y no suelen perder plata, digamos, suelen cubrirse más vale frente a una suba de costos. Esto es una suba de costo indudable porque sube la soja, sube el maíz, sube el sorgo, sube el alimento que va a la boca de un cerdo, a la boca de un novillo, a la boca de un pollo, de una gallina. Te puedo asegurar que los grupos concentrados que producen harina, aceite, que producen carne, no van a perder plata. Con lo cual, si vos me preguntás a mí una opinión, se va a trasladar a precios, por más que estén diciendo, no, esto no se va a trasladar. Yo creo que sí se traslada a precio. En cuánto sea el impacto, bueno, habrá que analizarlo eso en noviembre, diciembre, pero yo creo que sí va a ir a precio. Gracias, Sebastián, por recibirnos siempre. No, gracias a ustedes y toda nuestra solidaridad y nuestro acercamiento con los sectores más vulnerables. Yo, perdóname que haga esta pequeña reflexión, pero cuando yo pienso que quitaron las retenciones para aquellos sectores más concentrados y hoy un médico del Garran gana 700.000 pesos, un jubilado 350.000 pesos, un obrero 700.000 pesos. Sí, y cajonearon la ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Y los sectores más vulnerables están siendo muy castigados. Esto nos aleja de la sociedad, nos hace poner en un lugar muy incómodo, donde la sociedad dice, mirá, ¿a quién le dan beneficios? Al campo, engloban al campo en esa palabra, caemos todos en esa volteada, mi vecina me mira de reojo, que es jubilada, la verdad es que uno pretende decir, mirá, nosotros no somos todo lo mismo, no somos los grandes beneficiarios de esta medida, son otros, y estamos mucho más cerca de los obreros y de los laburantes que de los sectores más concentrados. Ay, se cortó, me parece, ¿sí? Le mandamos un beso grande a Sebastián. Se nos cortó ahí la llamada, pero estamos finalizando la nota. ¿Y cuánto de verdad que tiene este planteo? Qué bueno es tener esta pluralidad de voces cuando hablamos del campo. Bueno, Peretti cada tanto nos dice lo mismo, no digan el campo, no metan todo en la misma bolsa. Y este proceso de concentración es algo que se vino dando en toda nuestra historia reciente. Claro, en momentos como este se acelera,
pero ha sido una constante y no hemos tenido políticas que ayuden a revertirlo. Y está bueno ponerle nombre a los dueños de todo esto, ¿no? A Cargill, a Dreyfus, a la aceitera de ESA, que son las grandes cerealeras que se llevan las riquezas de nuestro sueldo y no nos dejan absolutamente nada, porque vos sabías que subfacturan además el peso de lo que cargan en los barcos. Claro, porque nadie los controla. Es una declaración jurada. Señorita, ¿cuánto tiene ese barco? 2 toneladas. Sí. Y te sacan 25 toneladas, después Paraguay sobrefactura exportaciones. Hacen lo que quieren, efectivamente. Y piden créditos también al Banco Nación y no los devuelven, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, después salimos... Un beso Vicentín también, ¿no? Después somos todos Vicentín. Sí, bueno. Entonces es muy complicado. O sea, estoy esperando mis acciones. Es un problema mucho más profundo que los vivos de siempre aprovechándose, ¿no? Mucho más profundo. Pues si vos tenés a laburantes que cree que tiene que salir a defender a Vicentín y no a su gobierno, o no a sí mismo, o a quienes están más cercanos a él, bueno, realmente estamos ahí en un conflicto. Tenemos oyentes muchos, 2 minutitos para llegar nos vamos a ir a la tanda, sí, en breve. Cuando regresemos hablo bastante de cooperativas, yo quiero hablar un poco de cooperativas también, en particular voy a hablar de algo que está pasando en La Pampa, sobre todo en estos momentos de crisis donde los grandes pulpos aprovechan, empujan un poquito y ven si pueden asfixiar aquellas cooperativas a las que siempre les tuvieron ganas. Y lamentablemente muchas veces se encuentran... no voy a decir camaradería porque la camaradería es otra cosa, complicidades voy a decir, que me parece el término más adecuado en locales. Me contaban, yo no vi el canal de streaming, carajo, no lo veo, por suerte, no tengo ese mira problema. Mucho La Nación Mábora, ahorita. Demasiado que cada tanto chequeo La Nación, ahora hace mucho que no, hace 2 o 3 días, mirá, porque me vas a cambiar por el Gordo Dan. Tampoco para darle todo el tiempo. Pero me contaron que estaban ayer festejando con corbatas rojas. O sea, ¿qué festejás, Cipayo? ¿Qué estás festejando? Que estamos endeudándonos a morir. Bueno, una cosa increíble, pero ellos quieren ser amigos de Milei, lo que hablamos ayer, ¿viste? Les encanta soñar con esa fantasía de ser norteamericanos. Y la verdad que me parece que es un momento en el que se ven las flaquezas, las miserias, con muchísima claridad. Se puede observar dónde está parado cada uno. Porque es el momento de jugártela. ¿Y jugártela por qué? Es una de las grandes preguntas. Bueno, y me parece que en La Pampa está pasando algo bastante interesante, en donde vamos a ver quiénes se la juegan por las cooperativas, por lo local, por lo que representa efectivamente a los pampeanos, a la historia de los pampeanos, de las pampeanas, y quiénes van a jugar en este caso a favor de Clarín, con nombre y apellido. Ya lo decía Jaureche, ¿no? Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Y pienso, cuando veo a los de carajo... ¿Pudiste ver la película Django sin cadenas de Tarantino, Django Unchained? Sí, creo que me parece que no la terminé de ver. Es una guerra sobre la liberación. Perdonen amantes de Tarantino, no debía haber dicho eso al aire. Muy buena película, es una guerra sobre un esclavo liberto y te muestra el rol de el esclavo que es el sirviente del blanco propietario. Bueno, hay algo del Gordo Dan que siempre me remite a ese hombre negro que, como tiene un pequeño privilegio, cree que puede pisarle la cabeza al lado. Bueno, es el capataz negro de Django Unchained. Tiene mucha sangre la película esa, ¿no? Tiene unas escenas terribles, sí, la vi toda. Ahorita te la recomiendo. Ya la vi, ya me hiciste acordar el personaje. Era esta. Vamos a ir a la tanda, cuando regresemos estamos con otros temas, va a llegar el señor Atilio Borón, y por supuesto que enseguida vamos con nuestros oyentes que me están contando acá. Precio de la nafta, cargaron, algunos pasaron, salieron llorando, y si guardaron algo en el freezer, que era la pregunta inicial. Dale. AM530, Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Se viene, datos inteligencia artificial. Y este fin de semana, 2 funciones. Viernes 26, en Cava, La Flor de Barracas. Sábado 27, Raíces, en Berisso. Viernes, La Flor de Barraca. Sábado, Berisso. Es inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por offline. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530.
Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. ...11 32 000 530, ese es el WhatsApp, allí los recibimos. Si vas a mandar un mensaje de audio, recordá 40 segundos, un minutito, así podemos escucharte. Por aquí me dicen, en el Día del Reconocimiento de los Derechos Políticos de la Mujer, recordemos que un día como hoy, en el año 1947, comenzó a tener vigencia la ley 13.010, por la cual se les permitía sufragar, derecho que hasta ese momento tenían únicamente los hombres. Las mujeres sufragaron por primera vez en las elecciones de 1951. Perón cumple, evita, dignifica. Gracias, Roberto, te mando un beso grande.
La otra vez fuimos al Grito del Sur, un recorte en donde vota Mirta Legrand por primera vez. Sí, lo vi, maravilloso. ¿Vos viste lo que maravilloso, es? Sí. Ya ahí tampoco era tan joven. Seguimos leyendo acá algunos mensajes. Hola, buen día, felicitas y Yahoo me ponen. No, bueno, es el predictivo, es el predictivo. Perdón si lo escribí mal. Muy preocupada por este préstamo yanqui que temo nos cueste más soberanía y también por lo local. Garraham, jubilados y despidos, nos dice Liliana Emanueli. Y acá también Viviana dice... bueno, que está también muy preocupada por el préstamo del FMI y las condiciones que van a exigir. Último, suripante, estoy gastando 300 lucas por mes de nafta. No, ni locura, me hables. Una locura. Hola, qué bueno escuchar a Sebastián, clarísimo. Se me caen unas lágrimas recordando a mi abuelo, mi padre y muchos más que tuvieron que dejar la chacra en la época de Menem. Hay que organizarse, la tierra es un bien común, pero acá todo lo transforman en mercancía y las corporaciones del campo no están dispuestas a discutir nada que no sea más rentabilidad. Cariños, nos dice Karina, que mira, nos está escuchando también desde Pergamino. Hola Feli, cuando pasan estas cosas con Estados Unidos me acuerdo de dos cosas. Argentina, alguien te quiere, alguien te usa, y al embajador Terence Todman cuando dijo que estaba feliz de estar en el país de los Yanquis del Sur. Gustavo, que nos está escuchando desde San Martín. Por aquí nos dice Feli, equipo, perdón, esto es de ayer, perdón, lo que decís sería como el judío oficial de los nazis. Exacto, yo hablaba del capataz de Django Unchained. Laura, por aquí también, lo de Milei es como una maldición, hay que derrotarlo en las urnas porque siempre estuvo incondicional a los Estados Unidos, aún antes de asumir. Bueno, muchísimas gracias. Hay otros mensajitos que enseguida vuelvo, alguno que te hace referencia también a la película Django sin cadenas de Tarantino, nos dice Gaby desde Mataderos. Muchísimas gracias. Bueno, quiero contarles que llegó el momento dulce del programa presentado por los alfajores peronistas de La Dominga, que pueden conseguir en donde, en @ladominga73. Esto es Instagram, @la_dominga73. Yo no sé si se pueden observar para los que están siguiéndonos vía streaming. Tenemos en este día tan especial, en conmemoración del voto femenino y en conmemoración de la querida Evita, estos alfajores, mirá lo que es el alfajor, No, es una estos bomba alfajores hermosa. Con Evita, te da lástima comerte algo tan lindo, ¿no? Pero bueno, te hacen otro, enseguida, ahí nomás lo acomodan los chicos. Los alfajores de La Dominga traen imágenes impresas en homenaje a figuras populares, además de producir otras delicias reposteras. ¿Lo querés a Néstor, el alfajor? Obvio que sí. ¿La querés a Cristina? También, por supuesto, muchísimo. En el balcón. Lo querés al general, Evita, digo, bueno, lo que quieras, el Eternauta, está todo. Podés hacer tus pedidos, @la_dominga73, ideales para regalar y compartir, celebrando al pueblo en desayunos, meriendas con los alfajores populares de Las Domingas. Por aquí nos recomiendan además que vayan ustedes oyentes y nosotros también a ver Antígonas, linaje de hembras de Jorge Huertas, que se presenta los viernes a las 22 en el Portón de Sánchez, dirección Sánchez de Bustamante 1034. La tragedia de Sófocles transcurre en una Buenos Aires mítica. A los personajes clásicos se une la embalsamada peregrina con reminiscencias de Eva Perón, un Borges Tiresias rioplatense y nuestro Río de la Plata. Cheque bien esto, 6 actrices, un bandoneón, entradas por alternativa teatral con precios populares y descuento a jubilados y estudiantes. La reitero entonces, esto es todos los viernes, 10 de la noche, en el Portón de Sánchez de Bustamante 1034, así que se las recomendamos y yo ya me anoto, por supuesto, porque no la vi todavía y ya me entusiasmé. Planazo, ¿no? Para ir, qué lindo el teatro, qué lindo volver al teatro. Sí, hay que ir, no hay que quedarse, hay que ir al teatro, hay que ir a reírse también, hay que, hacer planes en la medida que se pueda. Dos cuestiones vinculadas a la cooperativa que les contaba recién. Sé que tenemos a mucha gente escuchándonos desde La Pampa y sé que esta es una historia, la de cada vez que hablamos de las cooperativas, que nos interesa, no importa dónde estemos escuchando, ¿no? A gente de todo el país, por ahí quienes viven en localidades que tienen cooperativas y que saben un poco más todo lo que se genera alrededor de la vida de las cooperativas, por ahí son un poco más empáticos con esta historia. De todas maneras, siempre me llegan comentarios de, qué sé yo, aquí en Buenos Aires, por ahí se da que no tenés una cooperativa que te brinde un servicio de internet, por ejemplo, ¿no? Porque existe esta idea y efectivamente sucede que allí donde no llegan las grandes empresas porque no les parece un negocio, no les resulta rentable, bueno, los vecinos, las vecinas se organizan, conforman una cooperativa y así tenemos
tenemos miles de asociados en cooperativas en todo el país que brindan diferentes servicios. Hay excepciones, hay ciudades, en Neuquén está la CALF, en Córdoba también hay cooperativas, bueno, y en la misma Santa Rosa, en la capital de la provincia, tenemos la CPE, en General Pico tenemos Corpico también. A mí me gusta mucho, y ustedes lo saben, puedo estar hablando horas de la historia de la cooperativa, porque es algo que además me genera mucho orgullo, no solo porque formé parte del canal de la cooperativa, bueno, y formo todavía, ¿no? Pero sobre todo porque es una gran historia de lucha, de esas que me parecen muy motivadoras y que deben ser ejemplo y multiplicarse, porque tenemos que saber que es posible organizarse de otra manera y que la economía puede tener un perfil solidario, ¿no? Y no estamos acostumbrados y no es lo que más se difunde. Eso es el cooperativismo. Y recordaba que cuando esa cooperativa, la cooperativa en la década del 30 de Santa Rosa surgió, fue por inquietud de un grupo de vecinos. De hecho, me imagino cómo serían las roscas, ¿no? De esos vecinos, de esos pioneros que empezaron a juntarse y decir, che, pero la SUDAM era una empresa norteamericana que brindaba el servicio de energía eléctrica. Los mataba con el precio, era malísimo, el servicio se cortaba, se interrumpía, era algunas horas, bueno, en fin, era muy caro. Entonces los vecinos dijeron, armemos nosotros una cooperativa, nos vamos al municipio, el municipio tenía un perfil socialista y eso ayudó a que la idea prosperara y efectivamente tienen la concesión del servicio. Claro, después, desde la empresa norteamericana se morían de risa y muchos decían, ¿qué van a hacer estos chantas, ¿no? Vagos? ¿Qué van a hacer si no tienen ni idea? Y no tenían ni idea, efectivamente. Pero bueno, ahí aparece la historia de la trilladora, de cómo empiezan a brindar el servicio, etcétera. La SUDAM era una empresa de Estados Unidos, de capitales norteamericanos, ¿no? Y tenía un gerente local que se llamaba Alan Campbell Tower. No le podés poner un nombre más gringo porque Campbell no había. Tower, llámalo a Campbell Tower, decirle que se te cortó la luz. ¿Era Rankel, claro, Campbell Tower? No era Rankel, no era Rankel. De todas maneras, si repasás los nombres de los pioneros, bueno, tampoco necesariamente, mucha migración. Pero claro que sí. No pasa por ahí. El tema era la lógica de funcionamiento de esa empresa. Pero viendo la avanzada de Clarín, que tiene siempre la sangre en el ojo con la cooperativa, porque la cooperativa de Santa Rosa, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tuvo la posibilidad de brindar televisión por cable. Se lo habían prohibido antes, fueron a secuestrarle equipos cuando trató, después de la crisis del 2000, dar servicios de canales por aire gratuitos para la gente, porque en ese momento nadie podía pagar el cable. Y si salís de Buenos Aires, los canales que acá habitualmente ves por aire no los podés ver, tenés que pagar. Entonces los ponían para que la gente pudiera sintonizarlo sin necesidad de pagar. Bueno, es una gran lucha hasta que finalmente tiene su canal que rompe el monopolio de años de Clarín allí en la ciudad de Santa Rosa. A partir de allí, Macri, ¿no? No olvida. Una cooperativa le cambia las reglas del juego a un grupo gigante como Clarín. Tienen que poner oficinas, tienen que poner gente a atender el teléfono, porque si se te cortaba el cable no te atendían, llamabas a un 0800 y olvídate, jamás alguien en Buenos Aires te atendía. Buah. En fin, tuvieron que mejorar la calidad, prometían regalarle el servicio 3-4 meses si te ibas de la cooperativa y la gente bancó la cooperativa. Ahora, claro, es una época de crisis, las cooperativas vienen pasando en general momentos muy difíciles con gobiernos que realmente han demostrado muy poco interés. El que no quiere destruirlas no le importa la cuestión de la cooperativa o tiene algo meramente enunciativo y después efectivamente no hay políticas para acompañarlas. Y en este momento entra Clarín a jugar de nuevo y dice, voy a expandir mis servicios, voy a invertir en este momento en Santa Rosa. Qué casualidad, ¿no? El timing. Estas formas de operar que tienen los grandes, ¿no? Que tienen resto, que tienen espalda, que dicen, bueno, le pongo toda la plata acá y si la puedo asfixiar, la asfixio en este momento y me quedo con todo, porque es una cooperativa que genera grandes incomodidades y es un tema más que económico, político. Esto me parece que no hay que perderlo de vista. Entró un proyecto al Consejo Deliberante, le puso la firma al intendente y se va a discutir. ¿Se podría haber frenado antes? Muy probablemente, con determinación, ¿no? Ahora, me pregunto, ¿cuántos Campbell Tower hay en Santa Rosa en este momento? ¿Cuántos amigos del nuevo Campbell Tower? Quizás tiene otro apellido Campbell Tower. Yo sé que sí que tiene otro apellido Campbell Tower ahora, pero haciendo una metáfora con lo que ocurría allí en la década del 30, me atrevo a preguntarme eso. ¿Cuántas amistades cosechó Campbell Tower y cuántos que iban a sacarse fotitos a las cooperativas y se decían cooperativistas se van a dar vuelta como un soquete a partir de este momento? Muchos se expresaron ya en el gobierno provincial, incluso se expresaron a favor de las cooperativas. Vamos a ver qué pasa
en los próximos días. Ojalá que prospere la mirada de aquellos pioneros de defender algo que es muy propio, muy en este caso de Santa Rosa o en Corpico de General Pico, y realmente se proteja a estas empresas que son las grandes empresas de la provincia, empresas con cientos de empleados que brindan muy buenos servicios, siempre pensando primero en los asociados que son las dueñas y no a estas empresas gigantes que después te cobran carísimo, la plata siempre se va afuera y lo que menos le importa son justamente las personas que viven en esas ciudades. 12:47 minutos, señores y señoras, estamos en el 1132 000-530, estamos también vía streaming en Somos Radio AM530. Unos días vamos a tener voces para hablar de este tema que les estoy contando, porque me parece que amerita detenernos allí, pero quiero saber ahora qué está pasando en las tierras de Campbell Tower. En las tierras del Campbell Tower se está llevando adelante la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sede en Nueva York. Una de las grandes discusiones que traen los BRICS es, vieja, saquemos la sede de Nueva York. Es muy evidente quién maneja el poder cuando estás de local, ¿no es cierto? Sí. Bueno, habló Donald Trump, una serie de mensajes amenazantes, sobre todo contra Venezuela, contra Nicaragua, contra aquellos países de Latinoamérica con los que está teniendo encontronazos. Una intervención muy picante, dijo que la propia ONU auspicia ataques contra Occidente, y ahora se espera lo que va a pasar con la reunión con Javier Milei. Ya Scott Bessent dio un panorama en el que todo indicaría que van a darle algún tipo de swap, de respaldo económico a Argentina, pese a que hay internas incluso al interior de la propia coalición republicana. Algunos más alineados con Bessent que le dicen: bajémosle guita, sí, es nuestro aliado, es una necesidad geopolítica, y otros que le dicen: no, escatimemos esto porque se lo está dando un tipo que muy probablemente no pueda renovar su mandato. Bueno, ¿qué va a pasar en la Asamblea de Naciones Unidas? Uno de los temas más importantes tiene que ver con Palestina. Ayer Francia volvió a anunciar su reconocimiento al Estado de Palestina, y es una muy buena noticia porque si bien llega tarde, porque si bien son los países que promovieron durante años la militarización de la zona, son grandes potencias europeas que integran la OTAN y que le dan un manto de legitimidad al reclamo de los palestinos por una autonomía territorial. Acordate, Félix, que Palestina va a participar esta vez en la asamblea en nombre del presidente Mahmoud Abbas, que sí, va a ser quien exponga en representación del pueblo palestino, que hasta ahora tiene un estatus de observador permanente, ¿no es cierto? Como tienen otros pueblos en lucha, como los saharauíes, por ejemplo. Veremos qué pasa con la intervención de Javier Milei. Se espera que pueda ser también relevante, sobre todo como referente de un espacio de extrema derecha que en América Latina no tiene otras réplicas, y también importante lo que pueda pasar con el discurso chino, ¿no es cierto? Estados Unidos también dejó caer, Donald Trump, algunos dardos sobre su relación con China, sobre todo en relación a los aranceles económicos, sí, tema que han generado muchísimo ruido, y a la disputa comercial abierta con el gigante asiático. Así que Asamblea General de Naciones Unidas, todos los ojos puestos en lo que vendrá después, hoy a la tarde. 12º viaje de Javier Milei a Estados Unidos en lo que va de su presidencia. Anda tranquilo, me parece que no ha recorrido tanto las provincias argentinas. ¿Vos lo viste entrar? No lo vi entrar. ¿Cómo entró? No, como un divo. Como un loco, sí. Cuando llegó, ¿no? Cuando recién llegaba. Ayer me pasaban de nuevo la foto con maquillaje que tiene con Donald Trump, que está pintado como si fuera... Es una cosa tan terrible. Un loco Adams. Sí, ¿no? Qué locura ese maquillaje, por favor. Como para disfraz de Halloween. Igual es lo de menos, ¿eh? Digo, nos revisamos, yo ayer le decía, seguro que va a ir bien vestido, pero solo porque es un buen cipayo, va a querer verse... A eso voy, ¿no? Obviamente que no es lo importante. Es que si discutieras con una mirada soberana, disfrazate de Pantera Rosa. A mí no me importa, de Teletubby anda disfrazado, no me importa, a mí tampoco. Y el problema tiene que ver con lo que le interesa a Estados Unidos detrás del préstamo. Te decía que estuvimos haciendo una serie de punteos, sí, a ver qué hay ahí de fondo. Uno, energía nuclear. Vos sabés que incluso Peter Lamela, ya ratificado como embajador acá, dijo que está en contra de la intervención china en Atucha 2 y frenó el Carem. La otra es minerales críticos. Argentina tiene litio, pero también tiene cobre. El cobre es muy necesario para la infraestructura que genera inteligencia artificial. Y por supuesto que el Atlántico Sur, en un momento en donde el canal de Panamá tiene menor capacidad de sostener barcos de gran calado, el paso de Drake
entre el océano Atlántico y el océano Pacífico va a ser muy importante, no solamente por los fletes y la logística comercial, sino incluso por su proyección a la Antártida, en donde nuestro país tiene una reclamación histórica. Somos el país con más bases y más presencia ininterrumpida, y a Estados Unidos también le interesa. Entonces creo que lo más interesante, Feli, va a venir por cuál es la contrapartida que exige el gobierno de Estados Unidos para bancarte el fangote de guita que te va a dar. Es la gran pregunta. ¿Qué le están entregando? Y en esto me parece que necesitamos exigir. Ayer, vi algunos decíamos, ¿no? Algunos legisladores en Twitter salían a reclamar mayor información. Yo espero que se pueda hacer algo más que tuitear, de verdad lo digo. No lo estoy diciendo peyorativamente, ¿no? Espero que se pueda avanzar en una organización, y no solamente estoy hablando de el peronismo o de Fuerza Patria. Al que le toque este lío, estamos todos, me parece, alcanzados por lo que está sucediendo en este momento con la entrega, con el endeudamiento, la entrega de soberanía. Entonces, me parece que todo aquel que quiera un futuro mejor para los argentinos y para las argentinas debería en este momento comprometerse. E insisto, sobre todo aquellos que cumplen algún rol en la política, hay que exigirle, hay que ponerle un límite a este gobierno. No puede ser tan fácil endeudar de esta manera. No, y te digo más, Felicitas, tiene que haber una decisión drástica de fondo con respecto a este endeudamiento que nos va a impactar no solamente a nosotros, sino a las próximas 2 o 3 generaciones. Bien, nos vamos a ir con el móvil cuando ustedes me digan, muchachos, nos vamos. Gracias, 1132 000 530, ese es nuestro número de WhatsApp, y estamos saliendo vía streaming. Somos Radio AM 530, así se llama nuestro canal. Gracias por estar ahí, estamos por supuesto en todas las redes sociales, y ahora sí, nos vamos a la calle. Martín, querido, te escuchamos. ¿Cómo te va, Feli? Estamos dentro del anexo de la Cámara de Diputados en este momento, más precisamente en lo que es la sala número 1, una de las más grandes que tiene este prestigioso edificio. Esta semana en la Cámara de Diputados, Feli, te cuento, con varios temas que se debaten en comisiones. Hace exactamente 35 minutos arrancó un plenario de asuntos constitucionales y de peticiones, poderes y reglamento para comenzar con lo que es el tratamiento del proyecto que propone la reforma de la ley 26.122. ¿Cuál es esta ley? Bueno, es la que habla y que regula el trámite. Atención, porque habrá novedades con respecto a la comisión investigadora de la causa Libra, habrá novedades con respecto a la comisión investigadora por las coimas de Andis. ¿Qué pasó con Españolo, che? ¿Sabés que ayer declaró uno de los columnistas de Fantino? No sé si pudiste ver el recorte en donde Fantino le pregunta por Lule directamente a Españolo. ¿Sí? Españolo se queda de lado, le dice, Fantino le dice, bueno, vos sos una persona muy prístina, muy pura. En aquella entrevista Exacto, que había sido... Sí. Y le dice, porque puede ser que alguien esté haciendo chanchadas acá en la ciudad de Buenos Aires o en Lule, Tucumán. Sí, claro, sí. Bueno, le preguntaron a Fantino de dónde había sacado esa información. Fantino, como siempre, se lavó las manos. Obvio. Dijo que el que podía saber algo era uno de sus socios, productores, manager de negocios, y fue una de las personas que tuvo que declarar en el marco de la causa que investiga las coimas en la Andis. Volvemos a ver si te escuchamos, Martín. ¿Cómo me escuchas, Feli, ahora? Bueno, dale, vamos hasta donde podamos. Bueno, dale. Te cuento, hablamos por el tema de los tratamientos del DNU, de los vetos presidenciales, con Carolina Yutró. Sí. No. La necesidad de ponerle coto, ¿no?, más rápidamente a los vetos presidenciales que, por un lado, restringen derechos laborales y por el otro también endeudan enormemente al país. Le escuchamos. Señor presidente, ¿para qué avanzamos en leyes? ¿Para qué vamos a discutir si después el Ejecutivo hace lo que se le canta, ¿no? Y sigue intentando gobernar a fuerza de decretos de necesidad de urgencia. Tenemos un compromiso con ese tema para poder modificar algunas condiciones, ¿no?, de la emisión de decretos de necesidad de urgencia. Se lleve a discusión este tema, no se le permita seguir endeudándonos con autorizaciones mediante decretos de necesidad de urgencia, y por supuesto podamos discutir, ¿no?, qué es lo que van a hacer, qué es lo que están haciendo, porque la realidad es que, bueno, uno
mira opiniones de diferentes economistas, de diferentes expertos, y claramente no hay ninguna, hay más signos de alarmas que de tranquilidad con este nuevo endeudamiento. Diputado, y respecto a lo que pasó en las últimas horas, que Javier Milei se niega a implementar la ley de emergencia en discapacidad después de que el Congreso rechazara el veto, ¿se puede pensar en un juicio político por este tema? Mira, absolutamente. Yo creo que el presidente ya ha pasado un límite que ya deberíamos empezar, lo digo como opinión, no es del bloque, por supuesto, que esto ya da para empezar a pensar en un juicio político, ¿no? Hay un presidente acá que desconoce absolutamente lo que significa la división de poderes, ¿no? Entonces me preocupa realmente, o que por lo menos no haya un juez o un fiscal que reaccionen, ¿no es cierto?, en cuidado de los derechos de ciertos ciudadanos. Bien, atención con estos datos, porque desde la oposición, Feli, impulsan una sesión especial por este tema para el próximo 1 de octubre, donde además del tratamiento de los DNU se van a discutir modificaciones por impuesto al combustible, también el rechazo del veto a diferentes temas que tienen que ver con la emergencia en distintos sectores, por ejemplo, también los aportes del Tesoro Nacional, los ATN, y la derogación de los decretos vinculados a identidad de género y al Estatuto de Policía Federal. Extensa jornada nos espera hoy y mañana aquí en la Cámara de Diputados, y lo vamos a estar cubriendo con el móvil de la 530. Gracias, Martín, te mandamos un abrazo. Beso. Martín Suárez con toda la data desde el Congreso que tantas amarguras le trajo al presidente en estos últimos días. Reflexionábamos ayer y creo que vamos a seguir sosteniendo eso, que la plata de Estados Unidos no le va a alcanzar para dar vuelta al Congreso. Totalmente, y también, bueno, vamos a ver qué pasa cuando cambie la composición después de las elecciones del 26 de octubre. Sí. Vamos a hacer una tanda, gracias oyentes que están muy pendientes por aquí. Vamos a hacer una tanda. ¿El señor Atilio Borón llega? ¿Llega? Sí, me dicen que sí, que llega el señor Atilio Borón, así que tanda rapidito, ya estamos de regreso, tenemos muchos temas en materia internacional y local, por supuesto, porque con Atilio hablamos de todo. Quédate, estamos hasta las 2 de la tarde haciendo Buena Vida en 530. Somos Radio AM530. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Pablo Caruso está en AM530. Está en línea Cristina Alonso, doctora en bioquímica, jefa del área de laboratorios especializados e integrante de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Se hace mucho esfuerzo para tratar de no complicarle la vida a los pacientes. El paro es ir a la puerta, ir a la asamblea, todos los turnos críticos que implican operaciones o algún procedimiento mayor se mantienen, oncología no está retrasando las quimioterapias. Me parece que los pacientes lo sienten. Hay mucha mamá y papá movilizado, defienden lo que ellos te han comprobado en carne propia, cómo se atiende a los chiquitos, con qué cariño, con qué dedicación, con qué calidad. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre.
En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava. Medio de Dorapa, humor y música. Conrado Geiger, Daniel Campomenossi y Alejandro Sanz. Viernes 26 de septiembre a las 20 horas en Club Social Luzuriaga. Luzuriaga 348, Barracas. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Dice 5 minutos, le damos la bienvenida en este programa a nuestro maestro Atilio Barón. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alegría que estés por acá, Un ¿todo bien? gusto para mí, como siempre. Casi que no tenemos temas hoy, ¿no? No hay tema, la verdad que no sé por dónde empezar. Claro, ¿por dónde empezamos? Conspiración en Naciones Unidas, porque parece que el teleprompter que tenía pensado utilizar Donald Trump en su discurso dejó de funcionar. No te puedo Vos te quejabas recién de que no te conectabas con Martín. Bueno, en Naciones Unidas lo mismo. El tipo se enojó mucho, tuvo que improvisar el discurso. Ay, qué problema, ¿no? Problema. Va a ver, por eso quiero leerlo con mucho cuidado, pero no está transcripto todavía. No sé si vos lo viste, Jair, pero no lo vi entero. No está transcripto, claro. Sería bueno verlo. Tampoco funcionaron las escaleras mecánicas de Naciones Unidas. Ah, mirá. O sea, el tipo se quejó porque parece que cuando iba a subir se pararon, o sea, ahí... Privaticen Naciones Unidas, viejo. Debe haber. Pero bueno, parece que hizo un discurso muy fuerte, muy de ratificación total del papel extraordinario de Estados Unidos, según sus palabras, ¿no? Dice, somos otra vez una nación respetada y reconocida en todo el mundo, después del gobierno de Biden. Habla de su decepción
por aquellos gobiernos que han reconocido a Palestina, diciendo es un premio que se le dan a los terroristas de Hamas. Por supuesto también tuvo palabras de no sé si enojo, pero decepción en relación a Vladimir Putin, porque pensó que iba a ser más fácil llegar a un arreglo con él en relación a la guerra de Ucrania. Ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que no hizo ninguna mención a la Argentina, por lo menos yo hasta donde pude, porque ya te digo, el discurso lo pronuncié hace apenas un rato viniendo para acá, pero evidentemente es un tema que seguramente va a captar un rato de su atención el día de hoy, cuando lo vea. Vamos a ver a dónde lo ve y en qué condiciones lo vea nuestro presidente, ¿no? Hoy a la mañana una de las primeras noticias que leí, o en las últimas horas de ayer, son las afirmaciones de Donald Trump vinculando el aumento de los casos de autismo, de los diagnósticos de autismo al paracetamol. Una cosa terrible, ¿no? Un discurso además muy cercano al de los antivacunas. Incluso algunos dicen que tiene que ver con las vacunas, y estaba mirando en este momento en diferentes medios internacionales lo que hacen es el proceso de chequeo y la información científica. No tiene ningún asidero, esto no está comprobado, etcétera. Pero es el presidente de Estados Unidos y es muy riesgoso de lo que está haciendo. Dice cualquier cosa. Bueno, pero es que su secretario de salud, que es Robert Kennedy Jr., es un tipo antivacuna. Pero profundamente antivacuna, lo cual es una barbaridad, porque vos imaginate si no fuera por la universalización de la vacuna antivariólica, tendríamos, digamos, episodios de epidemias de viruela que diezmarían a la población de este planeta. Aparece este loco, el sobrino de John Kennedy, el hijo de Robert Kennedy, en una cruzada antivacuna, redefiniendo el calendario de vacunación en algunos estados de la Unión Americana, ¿verdad? Que habían logrado tener una performance muy buena en este sentido. O sea, estamos en medio de una regresión. Son cultural. Terraplanistas gobernando. Absolutamente. Son terraplanistas gobernando. Niega el cambio climático. Sí. Vos sabés que hay un canal de streaming, se llama Climate Apocalypse, que es impresionante. Son unos tipos jóvenes que se dedican a mostrar los problemas del cambio climático en diferentes países, día por día. Es sobrecogedor, porque ves de repente noticias que no están en ninguna parte, ciudades enteras inundadas, barridas por deslaves, o liquidadas por la desertificación, de la cual no se habla. Es un tema prohibido. Es el mayor engaño del mundo, dijo Trump recién respecto al cambio climático, en otra de sus azonadas, como decían ustedes, en contra de cualquier política de procuración de defensa del ambiente. Recordando que Estados Unidos y China son los principales emisores de todas las sustancias, ¿no? Tienen una deuda con nosotros. Digo, siempre está esta discusión. Todo bien, muchachos, pero ustedes se tienen que poner a controlar lo que emiten. Después no nos vengan a medir el aceite. Lo que pasa es que si lo negás es más fácil. ¿Y sabes cuál es el primer emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial? No como país, sino son unidades... ¿Qué actividad? Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No me digas. Sí, señores, como recontra comprobado. Apareció un artículo hace pocos días en un journal americano donde dice, desgraciadamente, la unidad o la agencia del gobierno de Estados Unidos, en este caso el Departamento de Guerra, que ya no es más Departamento de Defensa, es el mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial. No como país, ya como considerado una empresa, decir, bueno, la empresa X, Y, etcétera, ninguna llega a producir la cantidad de estaba viendo que además habló de la vacuna triple viral, y él dice que hay que ponerlas por separados. Entonces los especialistas están enloquecidos, porque dice, estás desalentando la vacunación y esto puede traer como riesgo que volvamos a tener brotes de sarampión, o la Argentina lamentablemente es un tema que nos preocupa bastante, ¿no? Puede ser desalentador, o sea, porque si te lo dice el presidente que una vacuna es un riesgo, y bueno, capaz que algunos que no terminen de tomar dimensión de la naturaleza del personaje, bueno,
pueden ser influidos. Sí, mucha gente lo cree. Yo te digo, yo estoy viendo acá gente joven en la Argentina que me dice, no, yo no voy a vacunarme, ni voy a vacunar a mis hijos, ni nada, porque todo eso ha sido una mentira, ha sido parte de hace una especie de crítica anticapitalista a la industria farmacéutica. ¿No es cierto? Que por supuesto hay que hacer esa crítica, pero al mismo tiempo tiran el bebé con el agua sucia, porque es cierto que la Big Pharma, como dicen en Estados Unidos, han ganado miles de millones de dólares con las vacunas, pero también es cierto que las vacunas han tenido una utilidad y que han servido. La polio, yo me acuerdo, en el año 55 la epidemia de polio fue una cosa terrible. Yo tengo gente conocida que cayó víctima de la polio, ¿te das cuenta? Y bueno, finalmente los que logramos darnos la vacuna, de alguna manera nos salvamos, pero hubo gente que no llegó a tiempo, ¿verdad? Y quedó, digamos, paralítica. Sí, es que si yo te digo algo, vos podés ser de la boca para afuera muy crítico del capitalismo, pero si vos no vacunás a tu pibe y viene con sarampión a la salita que comparte con mi hija, yo te pido que el Estado por lo menos lo meta en cana. Claro. Al tipo que se negó con conocimiento a vacunar a su hijo por una decisión personal, que puede ser un riesgo sanitario, eso es lo más grave. Puede ser un riesgo sanitario. Es un riesgo sanitario, es verdad. Yair, es un riesgo sanitario muy serio. Muy serio, pero bueno, es un poco parte de este nuevo clima de época que tiene que ver con el ocaso definitivo del imperio norteamericano. Cuando digo ocaso definitivo, quiere decir que ya no tiene la manija que tenía antes, ni tiene los recursos de poder que tenía antes, le queda muchísimo todavía, pero ya no tiene las condiciones que tenía en el pasado, en donde pegaba así un chasquido de dedos y todo el mundo decía yes sir y lo obedecía. Ahora uno de los pocos mamarrachos que tiene esa actitud es el nuestro. Nos toca a nosotros. Nos tocó a nosotros. Justamente la Argentina, que en ese sentido, ¿verdad? En los años 50, aquella iniciativa de Perón con Ibáñez del Campo en Chile y Vargas en Brasil, fue una especie de embrión de la UNASUR con un proyecto de contención del imperialismo americano. Bueno, por uno de esos retruécanos de la historia, ahora tenemos al personaje más servil de América Latina y el Caribe. No hay otro gobernante que tenga, digamos, primero otro gobernante que en un año y medio haya ido 12 veces a Estados Unidos. 12. Y en ningún caso, salvo este actual, en una misión oficial. Digamos, ha ido simplemente a hacer lo que recomienda el nuevo embajador de los Estados Unidos acá en este país, Lámelas, ¿no? Fuerte borón. Lo confirmó Estados Unidos, lo confirma. Para Argentina va el señor Lámelas. Claro, y esta gente feliz de la vida porque hacen cola para ver quién la da. De nombre es Peter Lámelas. Además, Donald Trump, con su frontalidad bestial, dijo más de una vez, ¿cómo se hace la política exterior? Dice, ¿cómo la hago yo? Lo llamo y le digo, ven, bésame el trasero. Y después conversamos. Lo dijo él, Kiss my ass. Para negociar, siempre lo ha dicho. Kiss my ass and then we talk. Dice, bésame el trasero y después hablamos. A eso van todos estos mamarrachos que tenemos nosotros ahora para Pero especialmente después lo de ayer, Atilio, seguro que vos tenés otra agenda, pero yo una sola pregunta te quiero hacer. Quiero que me cuentes cómo viste ayer, tempranito sale Adorni, o sea, una desesperación después de cómo cerró la semana pasada con el dólar impresionante, sale, levanta retenciones, aparece Scott Bessent, dice, estamos para lo que sea para respaldar a la Argentina. Sale Cristalina Georgieva y dice, también el FMI está para respaldar el modelo de Argentina. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo lo lees? Que hay un plan que probablemente ha sido urdido más allá en Estados Unidos que aquí para la total sumisión de la Argentina a los Estados Unidos. Esta es la idea. Partamos de esta base. Estados Unidos, ya lo dijo John Adams, fue su segundo presidente, no tiene amistades permanentes, tan solo tiene intereses permanentes. Primera cuestión. Segunda cuestión. En estos salvatajes, Estados Unidos siempre sacó la mejor parte. ¿Vos decís el plan Marshall levantó Europa? Sí, el plan Marshall levantó Europa y convirtió a los países europeos en satélites inertes de Estados Unidos. Lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Que obedecen lo que Estados Unidos hace. Las bases militares que Estados Unidos ha instalado por todo el mundo, salvo el caso de la base de Manta, que fue desmantelada porque
Rafael Correa no autorizó la renovación del contrato de arrendamiento, porque ustedes saben que Estados Unidos procura siempre darle un encuadre legal a sus ocupaciones forzosas. Por ejemplo, en la base de Guantánamo en Cuba hay un alquiler y hay un contrato que cuando llega Fidel desconoció el contrato y los gringos de todas maneras cada año depositaban una suma de dinero como parte del alquiler y Fidel y todos los gobernantes posteriores, Raúl Díaz-Canel, rechazan eso, ¿verdad? Porque dicen no vamos a aceptar, pues acá no hay ningún alquiler, hay una ocupación forzosa de una base o de un territorio que es nuestro, que es Guantánamo. Bueno, Estados Unidos nunca se va. Manta fue la excepción con Rafael Correa, por eso mi enorme respeto para Rafael Correa. Pero después no se van de ninguna parte. Probablemente creo que una de las monedas de cambio sea poder instalar no una sino 3 o 4 bases en la Argentina, una en la triple frontera. Ya de alguna manera hay alguna construcción, yo la estuve viendo en la zona esta de la triple frontera, que parecería ser base, elementos para albergar fuerzas militares, equipos pesados, etcétera. Otra en el extremo sur, otra probablemente en la zona donde supuestamente hay una base china, que es una estación de observación como la que hay en Mendoza, ¿verdad? Hay dos, una en Mendoza que la manejan los europeos y otra sobre el litoral del Atlántico que la manejan los chinos y que son bases de observación de satélites a muy muy elevada altura. Parece que ese es el lugar desde donde es posible monitorear. Los gringos dicen que esa es una base militar, lo cual no es cierto. Entonces yo me temo de que a cambio de esta ayuda absolutamente desproporcionada, que no se le dieron a ningún país del mundo. Necesitan que estemos en esa situación, ¿no? De sometimiento. Sometimiento total. ¿Qué te pueden sacar? Y bueno, por ahí ventajas en las concesiones del cobre, del litio. Creo que eso es poco para ellos. Yo creo que van mucho más allá. De repente te hacen una dolarización de prepo a la economía argentina. Yo no descartaría eso. Bueno, hoy trasciende algo al respecto, en alguna publicación internacional con respecto a la idea de que de repente viste una dolarización con la cual ya te quedas sin moneda propia. Si te quedas sin moneda propia, un país sin moneda, un país que está condenado a servir a aquel cuya emite la moneda. Mira Ecuador, mira Panamá. Exactamente, perdés totalmente autonomía. Eso es un posible escenario. El otro es que te instalen unas cuantas bases militares en la región, con lo cual te atraes como un pararrayos posibles conflictos que Estados Unidos pueda tener en un mundo tan convulsionado como este. Yo creo que de todas maneras acá hay un tema duro, y es que la economía argentina tiene un alto grado de complementariedad con la economía china. Y China es un cliente muy importante de la Argentina, que es irreemplazable. Esta es la realidad, porque ¿a quién le van a vender los ojeros, su soja, verdad? Si el gobierno argentino, obedeciendo dócilmente los mandatos del gobierno de los Estados Unidos, deja de comerciar con China. ¿A quién se la vendemos? ¿A quién? A Estados Unidos, a Brasil, que son exportadores ellos. Entonces, me parece que ahí hay toda una situación que no va a ser tan sencilla para ellos poder resolver. Pero claramente el plan es una Argentina debilitada, con una hemorragia económica financiera total, un desplome, un gobierno que ha caído mucho en su popularidad. Bueno, puede ser perfectamente apropiado por los Estados Unidos, que además les conviene tener una plataforma de lanzamiento en el territorio argentino para monitorear todo el Atlántico Sur, el paso bioceánico, lo que se ha dicho tantas veces, el acceso a la Antártida, ¿no es cierto? Todo eso es muy importante, aparte de los recursos naturales. Ahí habría que tener en cuenta, se dice mucho, bueno, la Argentina tiene mucho cobre, igual que Chile, sí, claro, ¿sabes cuál es la diferencia? Que prácticamente no tenés camino para llegar a esas grandes explotaciones de cobre por el fracaso del gobierno argentino en desarrollar una red carretera para facilitar el acceso a donde están los grandes yacimientos, por ejemplo, de cobre en la Argentina. Esa es la gran diferencia. Hay otra gran diferencia con el cobre también, ¿no?
que el Estado chileno lo tiene estatizado de Allende esta parte. Sí, una de las cosas que no discontinuó el gobierno de Pinochet fue la estatización del recurso estratégico de Chile, que es el mineral de cobre. El famoso sueldo de Chile que Allende denunció en las Naciones Unidas en un discurso memorable. Dijo, el cobre es el sueldo de Chile y eso tiene que estar en manos del Estado. Acá en cambio no. Entonces digo, hay muchas fantasías, ¿verdad?, con una economía tan maltrecha como esta, y apelar a la generosidad de Estados Unidos es una estupidez. Estados Unidos tiene intereses permanentes. Vamos a ver qué sacan de todo esto. Gratis no lo hacen. No, nada es gratis. Nada es gratis. Es decir... No. Bueno, no sé si nos vamos a enterar ahora. En algún momento, por supuesto que lo vamos a saber, ¿no? Pero me parece que no van a ser claros en este momento cuáles son los requisitos para que Argentina acceda a esa cantidad de dinero que es, decíamos, pan para hoy y hambre para mañana para este gobierno. Sí, porque claro. realmente es un gobierno que tiene, lo digo así, tiene boleto picado porque la gente está cansada y Javier Milei no quiere reactivar la economía porque no cree en eso. No cree en eso. Y por otra parte tenemos un tema que a mí me preocupa mucho también, es que en este momento, cuando circulan todas estas noticias, los principales referentes de la oposición deberían sentarse juntos, ¿no es cierto?, y emitir un comunicado diciendo que nosotros, fuerzas políticas, que seremos los sucesores de este gobierno antinacional y antipopular, no vamos a reconocer ninguna de las decisiones que adopte el señor Javier Milei, ¿verdad? Pero no puede ser tan difícil, claro. Bueno, pero no puede sucede. ser. No sucede. Digamos, ¿qué están esperando? Eso es lo que yo digo. Yo digo, estoy muy enojado también con la dirigencia de este lado de acá. ¿Qué esperan para despabilarse? A que se firmen todos los papeles y después salir a protestar. Tienen que hacerlo ya. Me parece a mí que eso sería muy importante. Sí, a mí me da la misma sensación, Atilio, que hay, no sé, una lentitud para moverse, una falta de determinación ante cuestiones tan graves que es preocupante, porque lo que está en juego es un montón. Pero el problema ahí, yo creo, Atilio, Feli, es que no te alcanza con la bancada solamente de Unión por la Patria. No, claro. Decíamos hoy, estamos hablando de todo el Tenés que salir a persuadir a tipos que están muy comprometidos con este proyecto económico, porque los gobernadores apoyan este proyecto económico con otras formas. Ayer veía en la publicidad electoral de Martín Lustó, que hablaba de otra forma, de otro modo, ¿no? Que estaba en contra del déficit fiscal. ¿Qué te está queriendo decir? Que el contenido de fondo del proyecto económico es el mismo. Lo que quieren es que no sea un desquiciado que habla con su perro muerto, sino un tipo que respete las normas y las instituciones. Con mejores modales. Por eso creo que es muy difícil en una Argentina en donde el 30% es Milei y el PRO y el otro 15% es el sector de los gobernadores, que es la alternativa del establishment a este proyecto de gobierno, conseguir el consenso que dicen ustedes. No es excusa para no bajar las banderas y para pedirle a los diputados de Unión por la Patria, a los senadores de Unión por la Patria, que empujen este tipo de políticas de no reconocimiento de la deuda. Sí, pero incluso yo te digo, iría más allá del Congreso y de los diputados. Yo digo, los principales referentes políticos de este país, es decir, pueden ser tan torpes, no sea tan obtusos de no darse cuenta que estamos en una situación en donde se produce la posible disolución de la Argentina como nación independiente, que estamos ante esa amenaza. ¿Cómo no tienen capacidad para reunirse, digamos, y decir, bueno, vamos a hacer una declaración para evitar lo peor? Y lo peor sería una dolarización forzosa, la conversión de la Argentina en una plataforma de bases militares norteamericanas, o, por ejemplo, el caso tal vez menos grave, pero gravísimo igual, es la imposición a rajatabla de 25 o 30 años de un modelo neoliberal a ultranza, que es la historia de lo que pasó con México después del préstamo de 1994-95. Después de eso vino Salinas de Gortari, ultra neoliberal, vinieron dos gobiernos del PAN, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y luego Peña Nieto en la misma línea. O sea, hubo casi 30 años de políticas neoliberales que dejaron un saldo social terrible en México, entre otras cosas, problema de la corrupción y del narcotráfico, alentado por estas políticas de destrucción del Estado, de desregulación estatal, que tuvieron como consecuencia la expansión muy grande del poderío del narcotráfico en México, que ahora quieren combatir designándolos como organizaciones terroristas y todo eso, ¿no? 13:26 minutos, estamos haciendo Bonavita en 530, estamos en la radio de las Madres.
Hola, buenos días todavía para mí. Yo quisiera saber, porque uno tiene que dar una noticia tras de otra, ¿no? Con todo el combo para hablar de todo, pero concretamente, ¿cuáles son las posibilidades que uno tiene de aclarar a Estados Unidos que esta deuda nueva que otorga, que corra por riesgo de su cuenta? ¿Hay posibilidades concretas de hacer esa salvedad? ¿Y cómo es en el caso de que sí puede hacerse o no puede hacerse, si las dos posibilidades se pueden explicar con claridad? Porque de eso se trata, que entendamos. Buongiorno Pericita, Albertano Giorgio de Changó. Creo que el peronismo ya debería estar emitiendo en las próximas horas un documento en conjunto con Axel Kicillof a la cabeza, diciéndole al gobierno de Estados Unidos y al FMI que los préstamos políticos que le otorguen a Milei, el futuro gobierno no los va a reconocer. Y si quieren cobrarlo, que se lo cobren a los que la fugaron, a Milei, a Caputo y a Macri. Es hora de hacerle un pagadiós a los yanquis come mierda. Abrazo peroncho para todos. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Está difícil, pero bueno, Claro. hay que jugársela. Que te lo pague Montoto. ¿No saben los yanquis quién es Montoto? Un saludo a Montoto, presidente de la O Cámara de Magoya, Comercio el que más le gusta. y Realidad Argentina. No, Montoto o Magoya, si querés, te lo podemos mandar a Magoya a pagar Sí, también. porque Montoto capaz que además te renegocia. Bueno, vamos con Magoya. Gracias, Sandra, que me manda acá no sé de qué medio es esto. Trump exige como garantía del préstamo yacimientos de vaca muerta, control de centrales nucleares. Gracias, Gustavo, también. Este régimen es una dictadura fascista, civil policial. Otro plan Cóndor implantó yanquis imperialistas. Gustavo de Villa de Lina. Diego de Corrientes. Yo digo, a ver, los plancheros van a patalear por Twitter y ahí se termina todo. No sé hace cuánto venimos viendo esto, no van a hacer nada, esperan un 2001, dan vergüenza. Bueno, enojado también por cierta inacción. José dice: Milei fue a Estados Unidos para seguir vendiendo la Argentina a cambio de un nuevo préstamo y más endeudamiento. Lo tenés a Mauricio en la oposición, mamita, dice nuestro querido Atilio. Si sabés algo de la vacuna rusa contra el cáncer, abrazo enorme de Sergio de las Heras. No, la verdad que no tengo información. Sí,
Sí, yo después en la semana podemos volver sobre este tema que es interesante porque obviamente que es prometedora una vacuna contra el cáncer, pero entiendo que no es algo que va a estar ya en lo inmediato, ¿no? Que está en una instancia de pruebas. Totalmente, todos estos avances hay que esperar a la serie de pruebas. También se habló de un tratamiento muy importante contra el Alzheimer. El domingo fue el Día Internacional contra el Alzheimer. Bueno, todos estos avances son prometedores, pero esperemos los tiempos de la ciencia. En Cuba tienen una vacuna que ha sido bastante buena para contener un poco el tema del cáncer de pulmón, pero pasa lo de siempre, ¿no? Para que tenga reconocimiento internacional se requiere de una autorización y ahí la presencia de Estados Unidos es decisiva y de las grandes farmacéuticas y vetaron todo aquello, ¿no? Acá te pregunta quién es, Augusto, ¿algo actualizado de la agresión a Venezuela, Tilio? Nada, que hasta ahora todo sigue igual, amenazas, una retórica muy descontrolada de parte sobre todo de Marco Rubio, más que del presidente Donald Trump, muy buena respuesta, muy sobria, serena y firme del gobierno de Venezuela, y fue una gran sorpresa para el gobierno de Estados Unidos la respuesta de la población cuando hicieron un llamamiento a alistarse, que tuvieron más de 3 millones de personas. Es más, te digo, el propio gobierno venezolano calculaba que iba a haber 1 millón. Mira. Y decía, si tenemos 1 millón, realmente hubo más de 3 millones de personas. Superó las expectativas. O sea, tocaron una fibra nacional patriótica los estadounidenses con esas iniciativas y el pueblo venezolano respondió como corresponde. En todos los programas de hoy a la mañana, en los distintos medios compañeros, se pedía lo mismo, una conferencia de prensa de fuerzas políticas sobre este tema, pero no se hizo nada. ¿Por qué será? Pregunta Vicente Díaz Couretot. Beatriz Rodríguez dice, mi compañero y yo nos casamos en la Iglesia de las Madres. Saludo a la comunidad de la AM530. José Luis Berrastro dice, ojalá sigamos el caso mexicano, revirtiendo 30 años de sumisión neoliberal. Y acá dice que tenemos a Michelo en Venezuela defendiendo a la patria bolivariana. Está en Venezuela. Hemos mandado cosas mejores, muchachos. No es tiempo de eufemismos, no decir, no reconocer, decir que no se va a pagar. Leo de la Matanza. Gustavo propone pagar $1 por mes. Me parece una buena propuesta. Me parece muy bien. Coincido. Puedo aportar, puedo aportar 50 centavos de dólar. Fanny de Rosa dice, nosotros acá en Mendoza con la empresa israelí instalada en el manejo de agua, como si no hubiera experiencia y capacidad de gestión propia. Esto se vino de a poco y ahora están apurando. ¿Será que saben que pierden? Gracias, Domingo, desde Chascomús. Contase que no escribe un domingo. Hola, Feli, equipo, datos del tema del mes. El Tesoro de Estados Unidos nos ayudará, y hay un montón de emojis ahí. El Fondo de Estabilización del Tesoro es un instrumento que muchos gobiernos no peronistas usaron para terminar muy mal de todas formas. La característica es que son fondos de respaldo que se pueden usar o no y su devolución es a cortísimo plazo. En Argentina se usaron en 1959, 1962, 1967, 1968. Bueno, me manda un detalle. ¿Sabes cómo terminaron todos? Y el resumen es este, sí, como el tuje. Así es, exactamente. Gracias oyentes. 13:34, tenemos que ir rapidito una tanda porque tenemos una entrevista. Yo tengo un trámite que hacer, odio que me caigan hasta ahora los trámites. Yo creo que así como Trump ve confabulaciones por todos lados, teoría conspiranoicas, a mí me pasa lo mismo, me dan turnos en este horario. Me dicen a las 12, no. 2:30, no. 12:20. 13:30, lo más que te puedo es, pero señor, tengo que trabajar. Creo que me los están mandando Jair y Atilio, que se van a quedar con el paso. O sea, básicamente entiendo que es así. Registramos la marca. Ni un amigo médico ya, ni un amigo médico. Dale, ya venimos. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo
en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Soy Leo, vivo en Zárate y los escucho por la radio común y corriente. Me alegra muchísimo que la 530 tenga la potencia que está teniendo. Viajo mucho y escucho la 530 desde el auto, por lo menos en un viaje a Tandil, que lo hago seguido, se escucha perfectamente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Suena Gualicho de Patricio Rey y su redondito de ricota, uno de los temas, uno de los más lindos. Esto es criterio totalmente subjetivo. Para mí, Gualicho de los redonditos de ricota, y ustedes saben que falta exactamente 1 mes y 3 días para las elecciones nacionales que definirán la composición de la Cámara Baja y de la Cámara Alta. En todo el país se vota diputados, vas a tener que ir a votar. Y para hablar del escenario electoral, de la realidad del gobierno de Milei, de la crisis angustiante que vivimos mientras nuestro presidente viaja por vez número 12 a Estados Unidos, estamos en contacto con Marina Salzman, que es candidata de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Hola Marina, ¿cómo estás? Jair Sibel y Atilio Borón te saludan desde la Radio de las Madres. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la comunicación, un saludo a toda la audiencia. Marina... Atilio, profesor mío en la universidad. Profesor de varios, Atilio, sí, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. También algún día hablaremos del paso por la gestión universitaria del señor Atilio Borón, pero te quiero arrancar preguntando por la realidad económica, ¿no? Mientras el país está literalmente prendido fuego, Javier Milei viaja a Estados Unidos a mendigar, no sé cuál sería el verbo, a solicitar un
préstamo de última instancia de Estados Unidos que acomode un poco las finanzas en este tembladeral macro y microeconómico que estamos viviendo. ¿Cómo caracterizarías el momento actual en el que estamos, el momento del gobierno libertario? Con mucha preocupación, muchísima preocupación por el destino de todos los argentinos, ¿no? Y también muy llamativo que la derecha, la ultraderecha argentina vuelva a tropezar de nuevo con la misma piedra, y Estados Unidos también, porque no nos olvidemos que a Macri le prestaron $50.000 millones para ganar una elección que encima perdió, porque ese fue el único objetivo del FMI en su momento. Ahora encima con un préstamo que no es del FMI, sino que sería directamente con un instrumento del Tesoro, que hoy leía se utilizó ese instrumento muy pocas veces en casos muy puntuales de situaciones de crisis, ¿no? En situaciones muy complejas. Y acá claramente lo que es una especie de salvavidas para el gobierno para llegar a elecciones. Yo pensaba qué rápido pasamos de el ministro de Economía diciendo lo que va a elecciones es el plan económico, ¿no? Ellos nos decían eso, ¿no? El plan económico es tan bueno que la gente va a acompañarnos en las elecciones porque nuestro plan económico funciona. Ahora pasamos a el plan económico es llegar a las elecciones. O sea, todo lo que hace el gobierno es en función de llegar con la mayor cantidad de nafta a una elección que saben que está muy complicada, básicamente por el resultado que obtuvieron el 7 de septiembre, tan contundente esa derrota para el oficialismo, ¿no? Totalmente, Marina, creo que el tema de la deuda va a ser crucial en lo que se viene, sobre todo para un futuro gobierno. Este periodo oscuro va a terminar, va a haber un futuro gobierno nacional y popular seguramente, y tiene que discutir el tema de la deuda. Al mismo tiempo, uno piensa que durante el gobierno de Alberto Fernández, gran parte de los diputados legitimaron el acuerdo con el FMI. Fue uno de los grandes parteaguas con el Frente de Todo. El Frente Renovador acompañó ese proyecto. ¿Cómo lo evalúas? Si hay una mirada retrospectiva de eso, si fue un error en ese momento convalidar el acuerdo, y qué debería pensarse sobre todo para adelante con un tema tan sensible como el endeudamiento externo argentino. Sí, la realidad es que Massa en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y él siempre trabajó para el beneficio de la coalición de gobierno en ese momento, de la Alianza Frente de Todos, trabajó por la unidad y trabajó por llevar adelante los proyectos que de alguna manera salían del Ejecutivo. Él tuvo diferencias con la discusión respecto de la deuda y de cómo se había llevado adelante esa negociación, pero una vez que ese acuerdo estaba cerrado, bueno, había que trabajar por llegar al mejor acuerdo posible y que la Argentina tenga de nuevo acceso también al crédito internacional. Nosotros atravesamos una pandemia en un contexto muy difícil y no teníamos acceso al crédito internacional porque teníamos heredada esta enorme deuda que nos había dejado Mauricio Macri, ¿no? Me parece que a futuro, claramente, en un próximo gobierno, como decías vos, que ojalá así sea en el 2027, por lo que los argentinos necesitamos dejar atrás esta etapa tan difícil para todos, obviamente va a haber que sentarse y tenemos que ver qué se va a hacer con esta enorme deuda que nos está dejando el macrismo y el mileísmo, ¿no? Porque todavía tenemos heredada la deuda del macrismo. A mí me preocupa, más allá de un futuro gobierno, sinceramente me preocupa el futuro de todos los argentinos, porque esta es una deuda que cae sobre las espaldas de nuestras futuras generaciones y que son recursos que de recaudarlos no los podemos utilizar para otra cosa si seguimos teniendo esta deuda que tanto nos pesa y que nos restringe en cuanto a tener otras herramientas. Como les decía, el crédito internacional es muy importante para cualquier país, y si nosotros venimos cargando con deudas tan cuantiosas, es muy difícil también tener margen de maniobra para cualquier gobierno para implementar políticas económicas y políticas públicas en general. Digo, estamos viendo también que el gobierno nacional le da la espalda a las personas con discapacidad, a los jubilados, siempre con la excusa de que no hay recursos. Bueno, pero para quitar las retenciones de un día para el otro, también como una medida electoralista y no como una medida más a mediano o largo plazo, sí había recursos. Entonces, bueno, las prioridades creo están un poco trastocadas. Estamos hablando con Marina Salzman, es candidata de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Se suma el señor Atilio Borón. Hola Marina, qué gusto. Igualmente. Mira, ¿no te parece que llegó el momento en que la dirigencia de las principales fuerzas de la oposición se sienten en torno a una mesa y elaboren
un pequeño documento haciéndole saber al gobierno de los Estados Unidos que no vamos a reconocer ningún endeudamiento nuevo que firme el gobierno de Javier Milei, que sabemos que es ilegítimo, es ilegal esa deuda, es lo que se dice una deuda odiosa. No te parece sería bueno advertir ya a Washington de que miren, no le den nada porque después le van a tener que ir a cobrar a él y a sus compinches, pero no al gobierno argentino. Sí, puede ser una buena herramienta como para intentar frenar este nuevo endeudamiento al que nos quieren someter a todos, ¿no? Entiendo que también los diputados de los distintos partidos políticos de la oposición están trabajando de alguna manera en distintas iniciativas respecto a cómo el gobierno nacional viene desconociendo la legalidad de las leyes que salieron aprobadas por mayoría. Me parece, esto lo digo en función de que creo que los partidos políticos de la oposición están trabajando de alguna manera en conjunto, viendo un poco como diagnóstico la gravedad del contexto en el que estamos en este momento económico y político, ¿no? Hay que ver si para Estados Unidos eso funciona, porque la realidad es que si ellos analizan un poco la situación de la Argentina e incluso analizan el resultado de la elección del 7 de septiembre, tienen que saber que el gobierno de Javier Milei ya no cuenta con el apoyo popular que contó en diciembre del 2023, que fue perdiendo ese apoyo popular claramente porque todas las medidas que tomó fueron en contra de los intereses de la mayoría de los argentinos. Entonces, si desde Washington analizan un poco más en detalle la realidad de la Argentina hoy, tienen que saber que por más que haya un préstamo de 10.000, 30.000, digamos, el monto que se esté considerando, de todas formas, la mala praxis económica del gobierno por un lado y la decisión política de darle la espalda a la mayoría de los argentinos, lo que termina haciendo es que se pierda el apoyo popular y que la mayoría de los argentinos prefiramos optar por otras opciones. Entonces, tal vez la decisión de Estados Unidos es ayudar en lo que puede a uno de sus principales aliados también en estos gobiernos de ultraderecha muy creo que sí, perdimos tu audio, Marina, no sé si nos estás escuchando. Charlie, a ver si... de alguna forma decir que es una deuda ilegítima y que los partidos de la oposición no la quieren apoyar. Hay que ver de todas formas si se concreta, de qué manera se concreta, qué piden a cambio, ¿no? Todo eso está, entiendo yo, en la mesa de discusión. Por ahora lo único que hubo fue un anuncio de apoyo que claramente trajo consecuencias positivas para el gobierno, si se quiere, porque empezó a calmarse la presión sobre el dólar, también por lo de las retenciones. Pero bueno, hay que ver efectivamente si esto se concreta y de qué manera y en qué plazo, ¿no? Marina, te llevo al escenario electoral. Estuvimos hablando mucho porque es el tema de la semana, por supuesto, de la crisis económica, pero ¿cómo venís viendo la situación en la provincia de Buenos Aires? Estás recorriendo distintas localidades, me imagino. ¿Qué escuchás de los vecinos? Sobre todo después de la aplastante victoria del peronismo en septiembre y de cara a lo que se viene. Te queda un mes de campaña y después el domingo electoral. ¿Cómo venís percibiendo el clima en las calles, en los barrios, en las fábricas y qué venís escuchando cuando salís a hablar en Buenos Aires? Bueno, hay como una nueva esperanza que se empezó a percibir a raíz del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Hay una valoración muy positiva de la unidad que logramos desde el peronismo. Hay una valoración muy positiva de que efectivamente hayamos ido todos juntos el 7 de septiembre y que ahora para octubre también haya una lista de unidad de los distintos sectores del peronismo y por supuesto de nuestra parte mucha responsabilidad de lo que esto implica, porque es un momento difícil para los argentinos, ¿no? Más allá del triunfo el 7 de septiembre, entendemos perfectamente que realmente la situación económica es difícil para la gran mayoría y que tenemos que tomarnos esta instancia con mucha responsabilidad de hacer una buena elección el 26 de octubre y después empezar a pensar y a construir una alternativa para el 2027 que realmente pueda venir esta vez a solucionar los problemas de fondo que tiene la Argentina. Pero me parece que en ese sentido hay una recuperación de la esperanza y la lista de Fuerza Patria a nivel nacional está en algún punto representando esa esperanza, porque creo que se entendió que somos los diputados de Fuerza Patria los que realmente podemos ponerle un freno a Milei. Desde el día 1, los diputados de Unión por la Patria trabajaron
en sintonía, en unidad, no hubo fracturas internas en el Congreso y gracias al trabajo de esos diputados se logró, por ejemplo, la ley de emergencia en discapacidad, se logró rechazar los vetos, se trabajó la ley de financiamiento universitario. Lamentablemente la moratoria no pudo salir, pero bueno, por ese motivo justamente necesitamos más diputados de Fuerza Patria en el Congreso para trabajar la recomposición salarial de nuestros jubilados. Entonces creo que ese mensaje llegó a la provincia de Buenos Aires y bueno, a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires Pero se nos vuelve... Bueno, Marina, muchísimas gracias por esta comunicación con la Radio de las Madres. Volveremos a estar en contacto, sobre todo de cara a las elecciones, y esperemos poder hablar contigo después del 26 de octubre, después de las elecciones. Hablábamos con Marina Salzman, candidata de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguimos en Bonavita en 530 en la Radio de las Madres. Me quedé pensando en quienes votaron a favor del crédito del FMI en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Te acordás que hubo una divisoria grande, Atilio, en ese momento? Sí. Fue el gran parteaguas al interior del entonces Frente de Todos. 76 votaron a favor, 76 lo convalidaron, ¿sí? Solamente unos pocos, solamente 28 lo hicieron en contra. Y me sorprendía leer algunos nombres que votaron a favor. A favor del acuerdo, por ejemplo, votó Carlos Heller. Me llama la atención. José Luis Gioja, Carolina Gailard, ¿no? Me parece que está bueno. Leandro Santoro. Está bueno recordar que esta gente avaló el proyecto de ley que reconocía el endeudamiento de Macri, que hoy, otra vez, visto con el diario del lunes, y me parece que estaba bien la posición del bloque que dirigía Máximo Kirchner, que al final fue un bloque menor, fueron 28 personas nada más. ¿Quiénes estaban ahí? A ver, entre esos 28 estaban Alderete, del PCR, estaba Leila Chaer, estaba, bueno, obviamente Máximo Kirchner, Florencia Lampreave, estaba Natalia Saracho, estaba Rodolfo Tailade. Bueno, esos son los que votaron en contra, ¿no? Y de los que votaron a favor, bueno, me parece que muchos de ellos deberían rever, obviamente, Victoria Tolosa Paz, una mujer muy alineada con el entonces presidente. Natalia de la Sota, candidata en Córdoba, votó a favor. Así que bueno, me parece que está bueno, sí, a favor del acuerdo que proponía Alberto Fernández. Está bueno tener memoria, ¿no? De quienes votaron. Digo, todos somos militantes políticos, todo se puede cambiar en la vida, pero me parece que hay que pensar desde dónde venimos y hacia dónde vamos, sobre todo cuando te van a meter un acuerdo de 30.000 millones de dólares, es lo que está pidiendo este tipo. Sí, claro. No, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que convalidarlo con los votos del Congreso debilita la posición negociadora de la Argentina, ¿no? Por supuesto. Porque una de las cláusulas o una de las normas que está vigente en Estados Unidos y creo que también en el fondo es que tiene que haber una expresión legislativa de apoyo a un desembolso como esos. Y bueno, efectivamente, desgraciadamente lo hubo. Esto fue mucho la idea de que él tuvo un enfoque exclusivamente economicista del tema y no un enfoque mucho más amplio, político e internacional, que hubiera aconsejado no darle ese espaldarazo en el Congreso a una operación que claramente no la merecía, ¿no? Martín Guzmán, un tipo que después te renunció por Twitter en medio del discurso de Cristina, ¿no? Ahí está su responsabilidad institucional con el país. Mucho mensaje que llega, ¿no? La felicita. Sigo esperando que la oposición exija la aprobación del préstamo que pase por el Congreso. Caso contrario, deberán informar a Tutti le Fiocchi con bombos y platillos que el Estado argentino no reconocerá la deuda. Si no lo hacen, deberán entender que son cómplices de este gobierno desquiciado Mariano de Hurlingham. Sebastián Varela, que nos manda un mensaje sobre Marulanda. Ahora se va a tomar mate a San José 1111. Marulanda, para mí hay uno solo y es colombiano, no sé a cuál te referís. Manuel Marulanda. Googleenlo si quieren. Sandra Linian,
que nos dice, bueno, que el rey del fracking estaría llegando a Vaca Muerta, uno de los intereses creados por Estados Unidos, por supuesto, y que seguramente esté en la palestra de negociaciones. Seguramente. Mercedes Montserrat, felicitas, tranqui, quedan 2 titanes al mando del programa, son unos genios, no sé a quién se refiere, si es por Borón y por mí, le estás pifiando, Mercedes, muchas gracias por tu mensaje. Gustavo García, Feli, Jair, un programa con Carmen Arias de invitada, nos piden. Leo de la Matanza dice, Massa siempre trabaja para su beneficio, fue el cómplice de Macri en el pago de los buitres y en la toma de deuda. Una unidad donde haya personajes como Massa será una unidad, nunca será una unidad para la emancipación. Te mando un beso grande, Leo, que anduvo también por el cumpleaños del Grito del Sur. Diego de Corrientes dice, qué triste que la única esperanza es que gane Fuerza Plancha, hay que ver, típico del frente, vamos viendo. Augusto de Caballito dice, me pareció muy tibio lo expresado por Marina, urgente movilización en todo el país, repudio a Lamelas, recalcar que además de todo lo que se dijo, le están dando guita a chorros. Mucho mensaje que sigue llegando, 11.3200 0530 es el WhatsApp de la radio. Beatriz Lemos que dice, equipo, estoy muy preocupada, esto será muy caro para la patria, les mando un abrazo grande, tristeza, Bea. Un oyente nos decía si se podía hacer algo en relación a la deuda, y sí, efectivamente se puede hacer. En primer lugar, denunciarla ante la Corte Internacional de Justicia. Bien. La Argentina podría hacer eso, debería hacer eso, en relación a la deuda que contrajo Macri y a la que está contrayendo ahora el tándem Toto Caputo y Javier Milei. Y esto claramente la Corte dictaminaría que la deuda es ilegítima y por lo tanto no exigible. Pero para eso necesita que haya dirigentes argentinos con la suficiente fuerza y clarividencia para decir, tenemos que someter esto ya a la Corte Internacional de Justicia. Vamos a La Haya y hacemos la presentación. Y la Corte no puede decirte que no vas a pagar la deuda, pero sí emite una opinión que es vinculante, moralmente vinculante, diciendo la deuda incumplió toda la normativa del fondo y la legalidad argentina, por lo tanto no es exigible. Pero bueno, los dirigentes políticos hasta ahora no se han convencido de eso. Ojalá alguno lo esté escuchando. Muchos dirigentes escuchan esta radio, así que si tomaron nota de lo de Atilio Borón, me parece un buen aporte. Mariano de Devoto, a ver, DJ Escalante, ¿de quién es la versión de Hasta la Raíz que acaban de pasar ahora en la radio? Maggie Cushen, todos los que estamos acá dijimos qué bonita versión, así que es Desde la Raíz de Maggie Cushen. Sergio Mastríaco dice, no mezclen peras con bananas, las vacunas bien hechas y sin conservantes de mercurio funcionan bien, el peligro son los conservantes, no me voy a meter en esta, acá bancamos la vacuna, obligatoriedad de las vacunas para todo el mundo. Hola Feli, Jair Cumpas, muy buena la comparación con Django, los operadores son como el sirviente y los oligarcas son como el personaje de DiCaprio. Milei llevó pañales a la ONU, no lo sé, no lo tengo este dato. Abrazo. Fernando desde Quilmes que nos manda un abrazo grande. Bueno, acá también Sandra de El Hoyo nos cuenta sobre la situación que viven las cooperativas allí también, que se encargan de la provisión de luz, agua, cloacas, internet, TV por cable, servicio de ambulancia y fúnebres. Atilio Borón, ¿qué me decía? Que Trump acaba de decir que Milei tiene mi respaldo para su reelección. No sé si le va a alcanzar. ¿Dónde vota Trump? ¿En la primera del conurbano? En el distrito sur de Mar-a-Lago. Ah, bueno, no creo Florida. Que ese voto no suma para acá. No sé, todavía no estamos virtualmente como estado número 52 de Estados Unidos, pero Donald, no sé si vas a poder votar acá. Pero para muchas mentes colonizadas ese apoyo es muy importante, desgraciadamente. Última que te lo leo, Jorge Mazas, que manda un mensaje muy largo, un abrazo grande para toda la radio de las madres. Nos estamos yendo 13:58.